Hoy es el último día, hoy termino de enseñar las bienaventuranzas, entonces déjeme hacerle un repaso rápido. Recuerde, las bienaventuranzas son el manifiesto del rey, amén. El discurso del gobernante, del rey de reyes, del señor de señores. Es aquello que muestra cómo va a ser su gobierno. Recuerde que el Señor Jesucristo no había enseñado ni había predicado antes de ser lleno del Espíritu Santo. Él llevó un orden. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es lo primero que debe ocurrir después de que yo soy salvo, amén. Ok. Recuerde que el Señor Jesucristo tenía el Espíritu dentro, pero no sobre. Cuando vino el Espíritu Santo sobre él fue que empezó a manifestarse en milagros y empezó a predicar y empezó a enseñar. También recuerde que la Biblia dice que las cosas que él hizo nosotros las haremos y aún mayores. Esto lo deja a uno en una posición incómoda porque no estamos viendo eso totalmente en nuestra vida. Amén. No estamos viéndolo, no estamos como disfrutándolo. Viene una gripa y la gripa no se va, ni el perro nos hace caso. Entonces, ¿cómo va a ser eso? ¿En qué momento va a ocurrir de que las cosas que Jesús hizo las voy a hacer yo también? Pues la Biblia tiene un sistema de crecimiento, tiene una especie de forma en que podemos crecer, y las bienaventuranzas nos permiten saber en dónde estamos. ¿Cuántos han descubierto dónde están? Algunos nos hemos dado terribles sorpresas, que creíamos que estábamos muy arriba y estamos bien abajito. Otros de pronto dicen, ok, no estoy tan abajo, porque hay personas que dicen, no, yo no soy nadie, soy el gusano de Jacob. Entonces, las bienaventuranzas nos permiten crecer hasta que podamos operar como Cristo operó, caminar como Cristo caminó, hacer lo que Jesús hizo. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar qué es la primera bienaventuranza. ¿Lo recuerdan? ¿Qué es la primera bienaventuranza? Nacer de nuevo. Es el primer escalón. O sea, usted estaba perdido en el mundo y dio su primer pasito. Usted nació de nuevo, ahora está en Cristo. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, la iglesia es el reino de los cielos. ¿Listo? La segunda bienaventuranza, ¿cuál es? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. ¿Por parte de quién? Del Consolador. O sea, los recién convertidos serán llenos del Espíritu Santo. Ese es el segundo pasito. Hay personas que han dejado la llenura del Espíritu Santo para después. Hay personas que han dejado la llenura del Espíritu Santo, el orar en lenguas, las manifestaciones del Espíritu para después. Y entonces nunca avanzan, están allá pequeñitos en la fe. Después de que usted es lleno del Espíritu Santo y el Señor le da victoria y usted es consolado, ahora usted empieza a trabajar en su carácter. Usted empieza a vencer su carne y entra a la tercera bienaventuranza. ¿Cuál es? Bienaventurados los ¿qué? Los mansos, porque ellos ¿qué? Heredarán la tierra o recibirán la tierra por heredad. O sea, por fin usted empieza a tener victorias económicas, porque usted está controlado en sus emociones. Usted empieza a vencer. Recuerda lo que dice el pasaje: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, cuando usted es señor de su alma, usted es señor de sus emociones, usted vence la tristeza, la agonía, la soledad, y usted empieza a mantenerse en gozo. Entonces usted empieza a ser comparado como un manso. Recuerda que no es manso de la forma latina, sino de la forma espiritual. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Recuerda que nos hicimos una enseñanza en comparación con un caballo de batalla. Los caballos de batalla, esos caballos que eran buenos para pelear, eran considerados mansos. O sea, en la tercera bienaventuranza, ahora usted empieza a tener victorias para su vida. ¿Listo? No sé cuántos estarán ahí. Después viene la cuarta bienaventuranza: los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, de la cuarta bienaventuranza, por fin empieza a entender Efesios. Efesios ya es claro para ellos. Efesios, ¿recuerda la oración de Pablo en Efesios? Dice que Pablo oraba para que los efesios tuvieran espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de él,
y para que entendieran cuál ha sido la herencia a la cual fueron llamados y cuál es el supreeminente poder que actúa en Cristo resucitándolo de los muertos, que lo sentó a la diestra del Padre sobre toda potestad y todo dominio y lo dio a la iglesia. Entonces de la cuarta bienaventuranza empieza a comprender que el poder que resucitó a Cristo entre los muertos es de la iglesia, y entonces empieza a operar en poder. Ahora empieza a afectar el mundo. Recuerda que en la segunda bienaventuranza lloraban los cristianos. Muchas veces lloran porque son conscientes del pecado. O sea, recuerda lo malo que fueron, recuerda lo borrachos que fueron, recuerda la gente que maltrataron, y muchos lloran por eso. Señor, fui muy malo, perdóname. Y cada rato toca decir, ya lo perdonó, ya, madure. ¿Sí? Pero en esta cuarta bienaventuranza son conscientes de la justicia. Tienen hambre y sed de justicia y serán saciados. O sea, son conscientes de lo que hizo Jesús en la cruz por ellos. Estos de la cuarta bienaventuranza ahora son conscientes de que son hijos de Dios. Ahora son conscientes de que fueron hechos justos. Son conscientes de que son más que vencedores en Cristo. Son conscientes de que el Padre los ve como ve a Jesús. Entonces este hermano ahora pasa a lo sobrenatural, empieza a moverse en cosas sobrenaturales, pues ahora cree que Dios es su papá y él es su hijo, y entra confiadamente al trono de la gracia, pues es justo. Amén. Entonces ahí no vemos muchos hermanos, ahí ya son cumbres borrascosas para algunos hermanos. Dicen, no, ¿cuándo estaré yo por allá arriba? Es más, algunos cristianos se enojan porque nosotros nos creemos justos. Hay cristianos pensando eso. Yo no soy como Jesús, ¿qué tal? Yo soy el gusano de Jacob, aleluya. Ellos están por allá abajo y están felices de estar abajo y no quieren subir más. Estos cristianos ahora son conscientes de la justicia que ganó Jesús en la cruz para ellos. Recuerda que vimos un ejemplo, que Jesús fue tratado como yo merecía ser tratado para que yo fuera tratado como Él merece ser tratado. ¿Cómo no vamos a aceptar eso? Recuerde que honrar al dador, la mejor forma de honrar al dador es recibir con alegría. Entonces Jesús dice, mira, gané mi nombre para ti, úselo con gozo. Gané mis ropas para ti, úselos con gozo. Amén. O sea, siéntase orgulloso de que ahora es limpio, santo, de que el Señor se deleita en usted. Yo frecuentemente de mí mismo le digo yo al Señor, Señor, aquí está tu Hijo amado, en el cual tienes complacencia. Yo llego donde el Señor así y digo, ¿cómo me ves? ¿Estás orgulloso de mí, cierto? La Biblia dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Yo estoy feliz de que sea mi Dios. Mi hija Shaya se me presenta así. Mi esposa me la lleva allá donde estoy trabajando y ella viene así. Así me hace ella la cara. Como me quiere harto, ¿cierto? ¿Cierto que se derrite conmigo, papá? Así me hace las caras la china de esa bandida. Ella está consciente de que la amo. Entonces usted y yo debemos estar conscientes de eso. Esa es la cuarta bienaventuranza. Ahora, ¿cuál es la quinta? Compasivos. ¿Recuerda? Misericordia. Dios les dará misericordia. ¿Recuerda que hablamos que es un proveedor de misericordia? Que es un experto en perdonar, que averigua dónde están insultando para ir allá a trabajar. ¿Se acuerda de esos hermanos que dicen, ¿dónde es duro? Yo voy, pastor, mándeme allá. Recuerda que hay otros que no están ahí. Pastor, es que a mí me toca muy duro ahí. Pastor, me cambia de ministerio, es que ahí es muy duro. Ese no está ahí todavía. Este sí. Este dice, pastor, mándeme a lo más berraco, lo más duro, lo más difícil. Yo voy, pastor, yo le ayudo. Allá donde no lo quieren, yo voy, pastor. Amén. Este da misericordia, este es dichoso dando misericordia, este es amor en acción, ¿lo recuerda? Amor en acción. ¿Recuerda a Bernabé? Bernabé era amor en acción, por eso fue capaz de traer a Pablo, que era el que perseguía a la iglesia, y traerlo y presentarlo a los apóstoles. Amor en acción. Solamente un cristiano pudo haberlo hecho así. Los demás estaban ofendidos con Pablo, ¿lo recuerda? Recuerda que el discípulo le dijo al Señor Jesucristo, pero este es el que persigue a todos. Este es el que maltrata a los cristianos. Entonces tenían un recelo con el apóstol Pablo cuando se convirtió. Pero Bernabé, que su nombre traduce consolación, Bernabé dijo, venga, yo lo recojo. Y recogió a Pablo, lo discipuló y después fue y lo llevó a los apóstoles. Amén.
Estos son esos hermanos, ¿listo? Después viene ¿cuál bienaventuranza? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Verán a Dios. Ahora, esta clase de hermanos, eso ya es muy alto, eso por allá, eso es un Everest espiritual. Esta clase de hermanos tiene la gloria de Dios con ellos. Y recuerda que al lado de la gloria de Dios no hay nada muerto. Entonces Dios los usa en milagros tremendos. Recuerda que al lado de Jesucristo no había nada muerto. Recuerda que se acercó a Lázaro y Lázaro pues tuvo que vivir. Recuerda que hablamos de un testimonio de que una señora trajo a su esposo muerto a una campaña del hermano Reinhard Bonnke y resucitó. Esto es lo que pasa aquí. Verán a Dios, los de puro corazón. Recuerda que la palabra del Señor compara el corazón con un terreno con piedras, con espinos, con afanes de este mundo, pisoteado, y que es nuestro trabajo ser de puro corazón. Coger mi corazoncito y sacarle las malas intenciones, sacar las envidias, sacar los afanes de este mundo, para presentarle a Dios un corazón puro en el que su palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Ellos verán a Dios, ¿listo? Esa era la sexta bienaventuranza. Imagínense una persona de limpio corazón, ¿cómo le va a servir a Dios en el mundo? Aquí ya está el diablo teniendo problemas con estos cristianos. Aquí ya están siendo incómodos para ellos. ¿Listo? Después vamos a ver ahora la séptima bienaventuranza. Ahí quedamos, ¿lo recuerda? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Serán llamados cómo? Hijos de Dios. En las anteriores bienaventuranzas a nadie se le llamaba hijo de Dios. Recuerda que a Jesús le decían, en verdad este es el Hijo de Dios. O sea, la gente decía, no, este sí es hijo. Este no es un profeta más, este es el Hijo de Dios. A Jesús le decían eso. Pues aquí a los cristianos empiezan a decir lo mismo. Wow, estos son hijos de Dios. Y vemos que hay pocas personas allá. Hay pocos hermanos allá. Mire cómo dice la Dios habla hoy. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Entonces hay dos palabras claves en esta bienaventuranza: paz e hijos. Paz produce que sean llamados hijos. Y son llamados pacificadores. O sea, estos son los pacificadores. Entonces aquí en Colombia está de moda hablar de paz, ¿cierto? Pero es una paz humana. Esa es una paz terrenal que no se compara con la paz bíblica. Entonces vamos a ver por qué usted y yo entonces debemos saber cuál es la verdadera paz. Amén. Amén. Primero que todo, la palabra paz viene de una palabra hebrea que suena algo así como shalom. ¿Sí? Así suena, shalom en hebreo. Y se traduce como armonía, tranquilidad, nada roto, nada falta, todo cubierto, todo suplido. Wow. Aquí en Colombia paz es no me mate, por favor. Eso es paz, hagámonos pasito. Te odio, me odias, pero listo, no nos matemos. No estamos de acuerdo, pero no nos matemos. Eso es paz aquí en Colombia. Eso es lo que se está afirmando. Pero paz en Dios es nada roto, nada falta, todo está cubierto, todo está suplido. Ahora, dígame si no vive en paz una persona así, con la nevera llena, con las pensiones de sus hijos pagas, con el arriendo, las cuotas del carro, no sé, pago, con la ropa suficiente y más que suficiente. Ay, ¿qué me pongo hoy? ¿Qué de tanto? A mí me pasa que a veces encuentro por ahí una camiseta, yo ve, esta camiseta yo no me acordaba, gloria a Dios, ahí la tenía. ¿No le ha pasado eso? Le falta un poquito de paz ahí, tranquilo. Va a llegar ese momento en que usted va a decir, ve, mira esos zapatos, ¿hace cuánto no me los pongo? Gloria a Dios. Y usted se pone alegre como si estuviera estrenando otra vez. Paz, todo suplido. Amén. Nada falta, todo en abundancia. Amén. Ahora, veamos. Isaías 9, verso 6, empieza aquí el Señor a hablar de paz en una persona. Isaías 9:6 dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte,
Padre eterno, príncipe de paz. Al Señor Jesucristo se le da el nombre de príncipe de paz. O sea, Él es el gobernante de la paz, porque príncipe quiere decir uno que gobierna. Jesús es el gobernante de la paz. Entonces, paz sin Jesús no es paz. Nosotros, usted y yo, debemos tenerlo claro. Afuera hay personas que no lo entienden, no es culpa de ellos, no han escuchado esta palabra. Pero usted y yo lo tenemos que tener claro. Porque usted y yo entonces podemos vivir en paz aunque haya conflicto. O podemos tener verdadera paz aunque la paz que se está afirmando no sea real. Usted y yo sí la podemos tener. Y cuando usted y yo la tengamos y la vivamos y la mostremos y la repartamos, algunas personas van a decir: entonces yo no tengo paz. ¿Me da de esa paz? Pero ¿qué pasa si no hay donde ver lo original? Si no hay donde ver lo original, ¿cómo descubro lo falso? Mira lo que dice Romanos capítulo 10, verso 15. Romanos 10, 15. Dice: ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Ok, nosotros anunciamos la paz. El Evangelio es paz. Solo con Jesús hay verdadera paz. Recuerda que el Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Ok, entonces usted y yo tenemos que tener una gran cosa clara en nuestra cabeza, que no es como la del mundo. No es como la del mundo, porque cuando el mundo diga paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, ¿cierto? Entonces la de nosotros no es como la del mundo. Entonces tenemos que tenerla clara, porque nosotros no podemos caer en engaños. Por eso usted y yo tenemos que estar arriba de la democracia y arriba de procesos humanos. Amén. No podemos caer en el jugueteo de jalen a un lado, jalen al otro. No podemos bajarnos de posición. Nosotros sí entendemos que es la paz, pues la tenemos dentro. Amén. Entonces diga conmigo: un pacificador es aquel que lleva al príncipe de paz. De eso está hablando entonces aquí la palabra. Entonces esas personas que cogen este pasaje de la Biblia y lo toman para ellos sin tener a Cristo, no saben de qué están hablando. ¿No ha escuchado? Que Gandhi dijo que las bienaventuranzas y que habló de paz. ¿Tenía a Cristo? No. Bueno, es otra paz entonces. No es la bíblica. Amén. Mira lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 15. Dice: por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó para su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase a los gentiles. Ojo con esto, vuelvo a leerlo todo. Pero por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, para revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase a los gentiles. Ojo con esto. El apóstol Pablo fue apartado desde el vientre de su madre para predicar a los gentiles y para revelar al Hijo de Dios en él. Serán llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Estos de esta bienaventuranza ahora se parecen a Jesús. Y los demonios ya no saben si es Cristo o es un cristiano. ¿Sí me hago entender? Ahora ahí la gente dice: wow, ese es como si fuera hijo de Dios. Empiezan a decir eso de esos cristianos. Empiezan a decir esto. ¿Por qué? Porque a donde llegan ponen paz. Amén. Una persona, un pacificador es una persona llena de la gracia de Dios. Esto hace entonces que el mundo entienda que somos hijos de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque hay muchos cristianos que son hijos de Dios, pero no se les nota. ¿Cierto? No estamos llegando hasta allá todavía. Todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Amén. Pero algunos cristianos dicen: ay, ojalá no venga tal hermanito, que es que cuando él llega todo se pone harto y tenso. ¿Ha visto esos hermanos que ya no traen paz sino traen contienda? No han madurado, obviamente tienen que aprender, pero no se les nota. Quiere decir que a uno se les nota
y a otros no. Hay un ejemplo, hay una forma de entenderlo con Romanos 8, por favor. Vaya a Romanos 8, verso 14. Dice, Romanos 8, 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ok, recuerde que estamos hablando de paz y de hijos, ¿no? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces los que no son guiados por el Espíritu de Dios, ¿no son hijos? Pareciera que dice eso. Pero si usted pudiera ver la traducción original, la palabra que está utilizando para hijos es una palabra diferente a la usada por Juan en sus cartas. Cuando Juan decía, hijitos, esto te escribo para que no peques, está hablando de hijos pequeños. Es la palabra tecnón en griego. Pero la palabra que está utilizando aquí Pablo no es una palabra de hijitos, es una palabra que dice hijos maduros. Entonces podríamos decir esto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos maduros de Dios. Ok, entonces esta bienaventuranza es un hijo maduro. Ya no es un bebecito jugueteando con la fe. Este es una persona que ya sabe qué hacer con la fe y la utiliza, y su paz es una autoridad. Mire cómo el Señor Jesucristo enviaba a sus discípulos a predicar. Vaya conmigo a Lucas 10:5. Vamos a entender un poco ahí. Lucas capítulo 10, verso 5. Mire cómo los guiaba el Señor Jesús. Dice, cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa, o paz a vosotros, o la paz sea. Así dicen las versiones. Si allí hay alguien digno de paz, gozará de ella. Si no, la bendición no se cumplirá. Ojo con esto. El Señor Jesucristo les decía que cuando llegaran a algún lugar, digan paz a vosotros. En realidad era como si les estuviera dando un comando, como si estuviera dándoles una especie de orden que sujetaba todo para que ellos pudieran actuar. O sea, cuando ellos llegaban a algún lugar y decían paz a vosotros, y si la gente lo recibía, entonces esa casa quedaba llena de paz, se iba a la enfermedad, se iba a la ruina, y donde estaban los apóstoles era prosperado. Pero recuerde que paz es el príncipe de paz, ¿cierto? Entonces ahora se nos hace más fácil entender, porque si alguien no recibía a Jesús, pues no recibía su paz. Amén. Entonces no recibía shalom. Entonces al no recibir shalom, pues no quedaba todo suplido, todo resuelto, nada roto, nada falta. Entonces si no recibo a Cristo, aunque yo tenga un pastor en mi casa, no tengo paz. ¿Sí estoy diciendo claro? Yo sé que los cristianos me entienden cuando han nacido en un lugar donde nadie más es cristiano. Y como no creen en Jesús, pues no pasa nada en su casa. Va a pasar cuando crean en Jesús. Y Jesús los mandaba a predicar eso. O sea, si reciben a Jesús, reciben la paz. Ahora, hay otro punto importante. Sin victoria no hay paz. Y esto es la diferencia con la paz del mundo. Sin victoria no hay paz. Le voy a mostrar un ejemplo en Jueces 8:28. Jueces, por favor, vaya allá. Un ejemplo natural para que después entendamos lo espiritual. ¿Listo? Si alguien se está durmiendo a su lado, por favor, sacúdalo. O hágale el dedito, ¿se acuerda? Eso se le quita el sueño de una. Estamos ahí, 8:28, dice: los madianitas fueron sometidos delante de los israelitas. Ahora, ¿quiénes eran los madianitas? Era un pueblo enemigo de Israel. Era un pueblo que robaba a Israel, asaltaba a Israel, mataba a los israelitas. Entonces dice acá, los madianitas fueron sometidos delante de los israelitas y no volvieron a levantar cabeza. Y durante 40 años, esto ocurrió durante 40 años, mientras vivió Gedeón, el país tuvo paz. ¿Sí se da cuenta? Vencieron a sus enemigos, y el haber vencido a sus enemigos trajo paz. Entonces, ¿qué es paz? Autoridad sobre mi enemigo, tener al enemigo bajo mis pies. Eso ya venció a todos sus enemigos. Cuando Salomón empezó a reinar, pues Salomón no tenía enemigos. Mira lo que dice acá: porque él señoreaba en toda la región al otro lado del río, desde Tifsaj hasta Gaza.
sobre todos los reyes al otro lado del río, y tuvo paz por todos lados en derredor suyo. Ahora, ¿por qué hubo paz en Israel? Porque David había vencido a todos y entonces Salomón gobernaba a todos. Entonces paz es autoridad. Amén. Entonces cuando dice bienaventurados los pacificadores, no está hablando de gente que dice no nos matemos. Está hablando de gente que tiene victoria. La paz es completa cuando es vencido todo enemigo. Todo enemigo. Entonces tráigalo a lo espiritual. ¿Cómo se aplicaba en esa época? Venciendo a sus enemigos naturales, a los ejércitos o a los pueblos enemigos. ¿Cómo se aplica hoy? La paz será real cuando usted y yo venzamos la enfermedad, venzamos la ruina, venzamos los espíritus de robo. Amén. Dice la Nueva Versión Internacional, dice: muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Mire que aplastar y paz como que pareciera que no van juntos. Porque en este mundo aplastar es peace and love, amor, no nos hagamos nada. Tú odias a los niños, tú violas niños, matas mujeres, matas animales, pero si no me matas a mí, tranquilo. No hay paz si no hay victoria. Amén. Usted tiene que vencer a sus enemigos en lo espiritual, no en lo natural. ¿Listo? Isaías 63, perdón, Filipenses 4:7, antes de ir allá. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta palabra cuidará me hace pensar en un guardia, un soldado armado que guarda mi corazón y mis pensamientos, un policía de paz. Cuando la policía podía ejercer mejor su trabajo, ver un policía era sinónimo de tranquilidad. Cuando el vecino tiene la música a todo volumen y no lo deja dormir y usted no tiene santa paz, ¿a quién llama? A la policía, ¿cierto? Porque uno cree que la policía va a venir y ahora con el nuevo código a desenchufarle el control, el equipo de sonido, ¿cierto? Yo encuentro los tacos de los conjuntos y encuentro los apartamentos y voy y los bajo. No, mentiras, todos los he bajado, pero lo voy a hacer. Yo ya sé, corrupción. Cuando venzamos problemas, es que los problemas son sujetados. Amén. Es que son vencidos los enemigos. Mire cómo dice Isaías 63:3. Perdón, 26:3. Isaías 26:3. Mire cómo lo dice la Reina Valera. Dice: y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero mire cómo lo dice la TLA, lo deja más claro. Dice: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Wow, qué gran diferencia, ¿no? Al de carácter firme lo guardarás en completa paz porque en ti confía. Por eso tiene un carácter firme. No está hablando de una persona que hace concesiones con el enemigo para que no los mate. No es una persona que le dice al ladrón: venga, no me robe tanto, róbeme más poquito. No es no es una persona sin carácter y sin firmeza. Esta es una persona que vence al enemigo. Por eso es una gran diferencia la paz del mundo y la paz de Dios. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Ahora sí podemos entender 1 Tesalonicenses 5:3. 1 Tesalonicenses 5:3 dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Cuando digan paz y seguridad. Ahora, porque es que la paz del mundo es diferente a la paz del creyente. Amén. Entonces, como la paz del mundo es diferente a la paz del creyente, cuando ellos tengan paz, usted será un bélico. Porque para ellos paz es tolerancia, para usted paz es victoria. Entonces, cuando para ellos paz sea una cosa y para usted sea otra, van a empezar a decirle a usted intolerante. Cuando usted entra a un baño con su hijo
y entre un travesti al baño y usted le moleste, le van a decir intolerante, ¿cierto? Y entonces van a decir que nosotros no tenemos paz, que somos unos guerreristas, que somos conflictivos. Por eso dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción. Porque la paz de ellos y la paz mía no es lo mismo. Pero recuerde que la paz es Cristo. Entonces cuando ellos tengan paz, ¿cuál paz es? Una paz que no es Cristo. Entonces cuando ellos reemplacen a Cristo por su paz, vendrá destrucción repentina. ¿Sí estoy diciendo claro? Por eso estas bienaventuranzas también vienen siendo proféticas, porque también muestran los últimos días de la iglesia. Es lo que estamos viviendo ahora. Ahora estamos viviendo el tiempo en el que ser cristiano es ser un problema. ¿Por qué? Porque nosotros no toleramos algunas cosas. Amén. Porque para ellos paz es tolerancia. Para nosotros paz es victoria. Amén. Entonces va a haber una gran diferencia ahí. Un pacificador lleva la presencia de Dios y esta pone paz en todo lugar. Entonces usted, como usted es un pacificador, usted llega a la casa de su tía donde todo el mundo se quiere gritar, donde todo el mundo grita, pelea y tiene problemas, y usted llega allá y dice paz a vosotros, o tal vez no lo diga, pero llega usted y todo queda calmado. Ay, tan chévere cuando usted viene, hermano, venga más seguido. O sea, es paz, es autoridad. Amén. Paz es que se calma. No sé si ha tenido hijos que chillan, gritan, pelean, se jalan el pelo y molestan, y usted siente paz cuando por fin duermen. Y dice, ay, ya. A menos de que ustedes se paren autoridad y controle esos dos chinos, y ahora ya hay paz. Amén. Amén. Serán vistos como Jesús. ¿Recuerda cómo Jesús era? Jesús pasaba por un lugar y se rebotaban los demonios y le decía, para afuera. ¿Y qué hacían los demonios? Y se iban. Y había paz. Paz y autoridad van juntas. Entonces no entendamos mal lo que es paz. Mira lo que dice Hebreos 5:14. Muchos más creyentes en el Señor eran añadidos, y las multitudes de hombres y de mujeres. Y sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en catres y camillas junto al camino, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cubriera a alguno de ellos. ¿Sí se da cuenta ahora cómo es la sombra de Pedro? La sombra de Pedro saca la enfermedad. Victoria. Tenemos que llegar allá. Ahora, estas enseñanzas no es para que usted se desanime y diga, uy, no, esos ya son Everest espirituales. No, en realidad el Señor quiere que usted y yo anhelemos la siguiente, que crezcamos. ¿No le gustaría tener estas victorias? Que ya superó todos sus problemas y ahora está haciendo un problema para el enemigo. Es lo que Dios quiere. Amén. Por eso dijo, las cosas que yo hago vosotros las haréis y aún mayores. Ahora, después de esto, cuando usted ya entró a este nivel, usted entra a la octava bienaventuranza, que es totalmente confrontada contra el enemigo, todo el tiempo, las 24 horas del día, cada minuto, cada segundo, el diablo y usted enfrentados. Ya no hay nada de tolerancia, es agua y aceite, luz y oscuridad. Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ok. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. No es por otra causa. O sea, esta bienaventuranza, este hombre de esta bienaventuranza ya solamente se la pasa en la justicia de Dios. Ya no hace otra cosa. Y por eso es perseguido. Y de ellos es el reino de los cielos. De ellos. O sea, ellos gobernarán cuando la iglesia gobierne. Amén. Dice, dichosos, Dios habla hoy, dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es el nivel en que ya este creyente es un problema para el diablo las 24 horas. Ni durmiendo deja al diablo tranquilo. Entonces el diablo ya está muy molesto con estos cristianos. Todo el tiempo le hacen daño, todo el tiempo le ganan gente.
no es una persecución porque estemos obrando mal. En realidad es una persecución porque estamos obrando bien. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, porque algunos creyentes no pagan impuestos, les llega la DIAN y después dicen: el diablo me está persiguiendo. ¿Sí? O van y se cruzan un pare, les caen, les ponen el parte: es que el diablo me obstruyó. Se levantan tarde, no madrugan, llegan tarde al trabajo y es que el diablo les puso trancón. No, no son estos. Estos son los que están siendo perseguidos por hacer obras de justicia, por salvar personas. Estos son personas que los echan de los países. A Rey Hambonki lo echaron de un país en África. ¿Se imagina que un presidente sepa su nombre y no quiera verlo más? ¡Wow! ¡Qué nivel! Amén. Severo. Yo escuchaba una prédica de Ante Gebel que decía que Satanás tiene su foto en el escritorio. Y le pregunta a sus secuaces: ¿y este cuándo me lo bajan? Mire lo que está haciendo. Este ya es un problema. Este ya Dios lo está usando. Mire ya lo que ha entendido. Entendió la justicia, anda en misericordia, repartiendo paz. ¿Qué hacemos? Persigámoslo, ataquémoslo. Es cuando nuestra vida está completamente opuesta al mal. Completamente opuesta. Su corazón está puro por la palabra de Dios y ya el diablo no tiene parte con él. ¿Recuerda lo que decía Jesucristo? Me voy de aquí porque el diablo no tiene nada que ver conmigo. Nada que ver. Segunda de Timoteo 3:12 dice: es cierto que todos los que quieran vivir una vida piadosa en unión con Cristo sufrirán persecución. Todo el que quiera vivir una vida piadosa en unión con Cristo sufrirá persecución. Y entonces aquí algunos van a decir: ay no, mejor yo sigo entonces como venía, para que no me moleste. Miren lo que dice Primera de Pedro 2:20. Primera de Pedro capítulo 2 verso 20 dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Más bien, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces aquí pareciera que Dios dijera, como que le agrada que padezcamos por hacer lo justo. Como que Dios dijera: bien, así es que me gusta. Y se pone raro acá esto. Por eso no se lo dice a los chiquitines de la primera y segunda bienaventuranza. No lo entenderían. No es para personas bebecitas. Esto es para personas que ahora están madurando. Recuerde que hay dos clases de tormentas en la fe. En el cristianismo hay dos clases de tormentas: las tormentas de Jonás o la tormenta de los apóstoles. ¿Recuerda cómo fue la tormenta de Jonás? ¿Recuerda que el Señor le dijo a Jonás que fuera y predicara a Nínive? Y Jonás no quiso, hizo lo contrario. Tomó un barco para Jope y estando en el barco se levantó una gran tormenta. El barco se iba a hundir. Los marineros echaron suertes a ver quién era el salado, y las suertes cayeron sobre Jonás. Y le preguntaron: ¿usted qué hizo? Jonás dijo: es que el Señor me mandó a hacer algo y estoy haciendo lo contrario. Entonces, cuando lo echaron del barco, hubo calma. ¿Ha visto esos cristianos mala suerte? Estos son. Que Dios les dijo que para allá y van para allá. No haga negocios con ese cristiano, por favor, hasta que no corrija su proceder. Este cristiano está viviendo una tormenta porque está haciendo lo incorrecto. Se salió de la voluntad de Dios, entonces ahora el diablo le puede hacer daño. Y está la otra clase de tormenta. ¿Recuerda cuando el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles que pasaran con la barca al otro lado? Ellos, obedientes, tomaron la barca y intentaron cruzar el mar de Galilea, y se levantó una gran tormenta que ya se hundía. ¿Recuerda eso? Ellos están haciendo la voluntad de Dios, están cumpliendo la orden de Jesucristo, pero aún así tienen una tormenta. O sea, hay dos formas de tener tormenta en Cristo. La primera traerá vergüenza y la segunda victoria. ¿Recuerda que Jesús vino caminando sobre las aguas y calmó el viento y la tempestad y pasaron? Esa es la segunda clase de tormenta. Entonces, ¿en qué tormenta estamos viviendo? Si está viviendo en la tormenta de Jonás, usted no está en esta bienaventuranza. Está por allá en la primera todavía, ya, dando vueltas. Pero si usted está teniendo luchas y dificultades por obedecer al Señor Jesucristo, siéntase orgulloso. Amén.
El apóstol Pablo llegaba a lugares, cuentan, no está en la Biblia, no están en textos, es como una tradición, pero cuentan que el apóstol Pablo llegaba a lugares y los demás hermanos le pedían que se quitara la camisa y le mostrara las heridas de la espalda, porque eran como su título. Decían: wow, Pablo, todo lo que ha padecido por el Señor, y a mí apenas un puñito me dieron. A mí solo mi mamá me mira mal, pero mire usted, 3 veces latigado 39 veces y 5 veces latigado con varas. Recuerda que él decía que había sido tenido, que estaba gozoso de haber sido tenido por digno de sufrir afrenta a causa de Jesús. Wow, este está loco ya. ¿Cómo así? ¿Usted va a ir a que le peguen por Cristo? Amén. Este está loco ya. Ya está en otro nivel. Recuerda que la graduación o tener un título en Cristo eran las persecuciones. O sea, si el mundo no le hace nada a usted, tal vez es que son muy amigos. Si el diablo no lo ataca, es porque tal vez no lo ha visto. ¿Quién es ese? ¿Y quién es ese? ¿Recuerda lo que dijeron los demonios de Pablo? A Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Este cristiano, ya el diablo lo tiene allá en la pared con un símbolo, en la mira ya, porque le hace mucho daño. Miren Marcos, por favor, 10:28. Marcos 10:28 dice: Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no hay ninguno que habiendo dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Wow, chéverísimo hasta ahí, ¿no? Después dice: con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Sabe? Es necesario que el Señor nos prometa persecuciones. ¿Por qué es necesario? Porque si no, nosotros no seríamos enemigos de este mundo, ni el mundo enemigo nuestro. No es que Dios quiera que suframos, claro que no, pero Dios sí quiere que haya diferencia. Amén. Por eso cristianos empiezan a tener problemas cuando los contratan en una empresa donde roban, porque el cristiano no va a robar. Entonces, ¿qué dicen? No está con nosotros. Y empiezan a perseguir al cristiano, a menos que el cristiano robe. Pero como este ya superó todo esto, ya no piensa en él mismo, sino solo en agradar a Dios, no roba. Y entonces lo echan del trabajo. Y él no pierde el ánimo, lo contratan en otro lugar mejor. Amén. Este es otro cristiano, ya no está lloriqueando, él va a sufrir por causa del Señor Jesús con gusto. Mire Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí también me aborreció antes. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí a ustedes del mundo, por eso el mundo los aborrece. Ojo acá, que entonces una señal de que usted es un elegido de Dios es que el mundo no lo quiere. Wow, qué buena señal, ¿no? Si el mundo no lo quiere, usted va bien. Recuerde que esto es para los de la séptima bienaventuranza. Yo sé que hay pocos amenes ahí. Me miran así: uy, pastor, no, yo como que no quiero llegar por allá. Pero si usted pasa de la cuarta, va a querer llegar allá. Cuando usted sepa todo lo que hizo Jesús por usted, y lo que hizo Jesús por usted en la cruz, y el increíble poder que hay disponible para usted, usted no se queda ahí. ¿Recuerda a Montoya cuando iba a correr en la Fórmula 1? Le dijeron que tenía que ser el segundón de Schumacher. Y él dijo: yo vine fue a ganar, no a hacer amigos. ¿Recuerda eso? A eso vinimos, fue a ganar, no a hacer amigos con el diablo, ni segundones del diablo. Así me echen de Ferrari, voy para McLaren, el carro es más bonito. Piénselo. Ya no queremos estar aquí en este mundo, ya no estamos tan cómodos ahí, y empezamos a ganarle almas al diablo. Y empezamos a predicar y a ganar almas, y entonces el mundo nos aborrece. Mira el verso 20: acordaos de la palabra que los he dicho:
El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también la guardarán. O sea, si usted no es más que Jesús, ¿por qué no quiere ser perseguido? Eso está diciendo acá. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece, también aborrece a mi Padre. Aquí el cristiano se vuelve conciencia de pecado. ¿No le ha pasado que ustedes dicen, que todo el mundo dice groserías y delante suyo ya no las dicen? ¿No le pasa eso? No, a los de las mañanas sí. Sí, amén, amén. La gente no se puede sentir cómoda pecando en su presencia. No puede pasar eso. Yo tenía un amigo camarógrafo que le gustaba fumar marihuana. Y siempre que yo llegaba le amargaba el rato. Decía, llegó este man, ya no puedo tomar, ya no puedo fumar aquí. Y después nos pusieron a trabajar juntos. Casi deja la marihuana por andar conmigo. Se sentía incómodo pecando al lado mío. Eso es este cristiano, incomoda al planeta completo. Ahora, si nunca hemos tenido dificultades, es muy seguramente que el diablo está contento conmigo. O sea que usted no anhele no tener dificultades, anhele tener victoria sobre las dificultades. Amén. Que el diablo le dañe su proyecto, Dios se lo da por otro lado. Que el diablo lo enferma, usted resulta sano y más sano y doblemente sano. Que el diablo le quitó la novia, gloria a Dios que le quite esa señora. El Señor después le da la correcta. Amén. O sea, el sello de un buen trabajo en Cristo es la persecución. Diga, soy buen cristiano. Y eso lo manda usted a la última bienaventuranza. Aquí usted es super saiyajin en Cristo. Aquí usted tiene todos los powers. Usted opera aquí como Cristo operó. Y le va a tocar lo que le tocó a Cristo. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ok, hay dos palabras ahí claves: por causa de él y mintiendo. ¿Cierto? Por causa de él y mintiendo. Si usted quita las dos palabras, no tiene sentido la bienaventuranza. O sea, si a usted lo vituperan o mienten de ustedes por causa del Señor, está bien. Pero si resulta que dicen cosas de ustedes y no es mentira, es verdad, estamos en problemas. ¿Sí es claro? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de vosotros, toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, alégrese. Le dijeron, cristiano pendejo. Y usted dijo, amén. ¿Y qué? Amén. O sea, entienda un poquito por favor conmigo esto. Si lo maltratan por ser cristiano, está bien. Siéntase gozoso. No chille. Esté alegre. Aquí aparece la palabra vituperio o engaño o calumnia. Este cristiano es aquel que ya nada le funcionó al diablo. No lo pudo enfermar, lo enfermó 1000 veces y 1000 veces el Señor lo sanó. Ahora ya no se enferma porque ya tiene sanidad en todas las áreas. Le dañó todos los negocios y todos los negocios el Señor se los redimió y ahora tiene más plata que nunca. Lo rodeó de gente mala y toda esa gente mala se convirtió a Cristo, entonces ahora tiene más gente al lado que nunca. Entonces el diablo dice, no, ya no podemos hacerle nada, mejor hablemos mal de él para que nadie le crea. Entonces ahora empieza a atacar su imagen, empieza a vituperarlo, empieza a decir cosas malas de usted. Hace algunos días mi hermano, yo estaba allá parado esperando que empezara la alabanza y mi hermano se acercó y me dijo que había un pastor hablando mal de nosotros. Yo, ¿otro? ¿O usted el mismo? No, otro. Y me dijo que que tiene una iglesia muy grande, como de 2000 personas, y que hizo un servicio en contra nuestro. Todo el servicio. O sea, predicó, rebaño de lobos, hoy es la predica.
Y predicó de nosotros, habló mal de nosotros, dio nuestros nombres. Y yo me acordaba, yo había estado estudiando esto para enseñarlo. Y yo me acordaba, wow, somos importantes, somos famosos. Claro, somos famosos. Hacen una prédica pensando en nosotros. Vivo en su cabeza y no pago arriendo. Tremendo, ¿no? Después el Señor por ahí hizo algo chistoso. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿quién tiene el tiempo para criticar a otro? Uno que no hace nada. Hace algunos días alguien por allá encontró una foto mía en Facebook del 2008 y entró y criticó la foto del 2008. ¿Se imagina cuánto tiempo se demoró para llegar a las fotos del 2008? ¡Qué sin oficio! Haga algo, mijo. Lave la loza, arme un rompecabezas, no sé. Haga algo por su vida. Se pasó quién sabe cuántas horas hasta que encontró una foto que criticar mía. Si estuviera ocupado en Dios no criticaba. Y bueno, yo sí sé que algunos pastores han cometido errores, algunos han cometido excesos. Yo sé, eso es verdad. Pero yo también sé que hay muchos pastores que están diciendo cosas de ellos que no son ciertas, que no son reales y los están vituperando. Y lo peor de todo es que hay cristianos uniéndose a eso. Y cristianos pegándose al diablo, vituperando a otro que sí ha hecho algo. Porque no se da cuenta que el que critica no ha hecho nada. La vez pasada un muchacho hizo una publicación de una revista en contra nuestra. Y yo me metía a sus redes sociales a ver cuántos lo seguían. Y en su Twitter lo seguían como 6. No ganaba nadie para Cristo. Y viene a criticar a nosotros que hemos hecho algo. Ahora, yo vi hace algunos días una publicación en Facebook donde mostraban las casas de pastores cristianos. Entonces estaba la casa de Joyce Meyer, no sé cuántos millones de dólares. Y los cristianos bebés, esos allá, los llorones, los que no tienen el espíritu, allá, claro, con los diezmos. Pero ¿qué pasa si este ya heredó la tierra? ¿Ah? Pues que tenga su casa, donde la quiera comprar. ¿Qué pasa si este ya está repartiendo misericordia? Pues Dios le va a dar más para que dé más. ¿O qué parqueadero necesitan los de esta Samaritan Purpose para meter todas las tractomulas y los aviones con las cuales reparten mercados? Dígame, ¿un parqueaderito chiquito? No, necesitan un gran parqueadero y lo critican por el gran parqueadero. Es absurdo. En realidad una persona que critica y se queja se parece al diablo. Ahora, es posible que haya algo razonable, que haya algún cristiano fallando, pero no es mi labor juzgar. Amén. Mi labor es hacer. Apocalipsis 22:12 dice: vengo pronto y mi galardón conmigo para darle a cada uno conforme lo que haya hecho. Y hay hermanos que se creen defensores del evangelio. No, hermano, el evangelio se defiende solo. Trabaje y gane almas. Hay gente que se cree los defensores de la verdad y se la pasan viendo a otros ministerios para ver cómo les dan palo. A otros que sí están ganando almas. Dios le va a dar a cada uno conforme lo que haya hecho. ¿Y usted qué va a decir? Critiqué. Investigué los Facebook de los pastores y las redes sociales de los pastores y denuncié sus malas obras. Me río. Mira lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, Pablo fue el que escribió que estaba sentado con Cristo en lugares celestiales. O sea, Pablo tiene claro quién es en Cristo. Pero mira lo que dice acá: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que ahora Él vive en mí. Y lo que vivo en este cuerpo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, que murió y se entregó por mí. Ahora, ¿qué pasa con los cristianos entonces de este nivel? En este nivel los cristianos quieren sufrir como sufrió Jesús. Mira lo que dice 1 de Pedro 4:14. Si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. ¡Wow! ¡Qué nivel!
¿No se ha dado cuenta que uno se convierte y en la casa le dicen un evangélico tonto y no llora? ¿Cómo sufro por ti, Señor? Que va, madure, chino. El pastor John dice, no, cielito, no te engañes, corazón. Usted no está haciendo nada valeroso. Mire lo que dice acá. Considere esto como una bendición. Esto significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser asesino, ladrón o bandido, ni por meterse en asuntos ajenos. Si alguno de ustedes sufre por ser cristiano, no debe sentir vergüenza, sino darle gracias a Dios por ser cristiano. Ahora, los apóstoles tenían todo el poder para vencer la muerte. Ellos tenían toda la autoridad para echar fuera demonios. Y aún así decidieron morir. Miren lo que escribió Pablo en Filipenses 3:10. Dice, se lo leo de la tele, dice, por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Wow, eso es lo que quería Pablo, graduarse con honores. Pobre Juanito no pudo, el apóstol Juan no pudo morir. Todos llegaron, ¿y usted cómo murió? No, a mí me despellejaron. Y usted, me botaron del templo y me agarraron a garrotazos. Y usted, no, yo no morí, morí de viejito. Ay, pobrecito. Y es lo que decía Pablo, morir como Cristo murió. Mire cómo dice Hebreos 13:13. El apóstol Pablo dice acá, por eso también nosotros debemos salir junto con Jesús y compartir con Él la vergüenza que le hicieron pasar al clavarlo en una cruz. Dice, compartir con Él. Sufra con Él. Señor, yo te ayudo con la cruz. Yo me echo tu cruz encima. Amén. Mire cómo dice la Nueva Versión Internacional. Por tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó. Cuenta la tradición que el apóstol Pedro estaba escapando de Roma, de Nerón creo que era, y escapando de Roma cuando estaba como 3 kilómetros fuera de la muralla de la ciudad, se puso a pensar y dijo, ¿no he de morir como mi Señor murió? ¿He acaso yo de rechazar esta gran victoria? Y se bajó del carruaje y fue y se entregó a los soldados y lo crucificaron de cabeza. Para ellos eso era graduarse con honores. Para ellos eso era, wow, tener un magíster. ¿Dónde estamos en nuestra fe? Mi pregunta es, ¿quiere llegar más allá? ¿Quiere crecer? ¿Todavía está preocupado por su sueldito, su arriendito? Sí, preocúpese, el Señor va a suplirlo. La Biblia dice que Él suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero ¿eso es el centro de su vida? ¿O usted tiene algo mayor dentro? ¿Hay algo más grande que usted anhele? En realidad Dios quiere que usted crezca. Amén. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Por favor, piensen en esto, yo lo medito mucho. Cuando estemos en la eternidad y cada quien esté contando sus victorias y lo que hicieron por Jesús, tenemos que tener algo bueno para contar. Amén. Entonces no sé en dónde estén, dónde estemos, pero no paremos de crecer. No pare de crecer. Si ya se enteró que está en la segunda, en la tercera, en la primera, en la cuarta, donde quiera que esté, vaya por la otra. Amén. Porque la Biblia dice que Él quiere que yo ande de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y que aunque mi primer estado haya sido pequeño, Él quiere que yo llegue a ser grande. El Señor me decía hace algunos días que trabaje porque haya muchos ungidos. Amén. Ungidos, más gente con el Espíritu Santo moviéndose con poder. Muchos ungidos. Y ese es el plan de Dios. O él no dice acá que esto es para unos, o alguna cosa de la que enseñamos no podemos hacerlo. ¿Podemos ser llenos del Espíritu Santo? Amén, ¿cierto? ¿Podemos ser mansos y vencer? Amén. ¿Podemos profundizar en lo que hizo Jesús por nosotros y conocer su justicia? Amén.
Podemos purificar nuestro corazón, sacar piedras y espinos. Amén. Podemos repartir misericordia y dar amor. Amén. No es sino que deseemos hacerlo y el Espíritu Santo vendrá a ungir lo que hacemos. Y ahora seremos notorios. Amén. No necesitamos ser miles, necesitamos ser buenos en lo que hacemos. Amén. No necesitamos ser cantidades. Ok, si vienen cantidades, genial. Necesitamos estar ungidos. Amén. Póngase de pie, por favor, y ore conmigo. Señor, te doy gracias por tu palabra, por tu espíritu. Gracias, Señor, por la enseñanza de la Biblia, Dios bueno. Señor, nos presentamos delante de ti, te rogamos, oh Padre, ya que nos has enseñado cómo crecer, ya que nos has enseñado cómo avanzar, ayúdanos a ser diligentes, Padre bueno. Ayúdanos a ser aprobados en todo y a no rendirnos. Señor, ayúdanos, oh Dios bueno, a dar los pasos que siguen, a no detenernos. Señor eterno, ayúdanos a no ser negligentes ni perezosos, sino a ser cuidadosos y detallistas, a ser meticulosos y a pasar esto bien, a ser aprobados. La Biblia dice que me presente como obrero aprobado. Señor, ayúdame para ser más útil a tu espíritu y más útil a tu gracia y a tu poder. Utilízame con poder, Señor. Ya tengo tu espíritu, ya tengo la capacidad. Ahora solamente tengo que caminar, avanzar, crecer. Señor, gracias por tu unción y por tu gracia. Gracias por lo que hizo Jesús en la cruz. Gracias porque no planeaste dejarnos pequeños, sino al contrario, planeaste que seamos grandes, fuertes y más que vencedores en Cristo Jesús. Soy más que vencedor en Cristo Jesús.